Bueno, yo no me considero una persona naturalmente talentosa, no creo que tenga un don o algo especial. Nunca fui el mejor proyecto en los concursos de diseño al que me presenté, nunca fui la mejor alumna de mi clase en la facultad. Me cuesta, hasta el día de hoy me cuesta muchas cosas entender y aprenderlas, y muchas veces las tengo que repasar 1, 2 o 3 veces y quizás recién a la cuarta me empiezan a salir un poco bien. Sin embargo, soy una persona, considero, bastante resiliente, y esa resiliencia tiene un origen, tiene una historia, y se la debo a 2 factores. Uno de ellos es mi madre y el otro mi barrio. Yo vengo de Trasradio. Trasradio es un barrio del conurbano que está a 45 o 120 minutos de Capital Federal, dependiendo del tráfico. Es un barrio que se encuentra lleno de inmigrantes de Paraguay, de Bolivia, también hay argentinos, obviamente. Es un barrio que está a más o menos 10 minutos de la Feria La Salada y producimos muchas veces para vender en La Salada. Es un barrio muy hermoso con sus propias costumbres y tengo la suerte de todavía vivir ahí. Yo nací ahí en 1996, hija de Mabel, mi mamá. Mi mamá, a los 29 años, cuando me tuvo, apenas unos meses después de tenerme, quedó viuda. Mi papá falleció en muy poquito tiempo y le tocó ser una madre soltera. Mi mamá, que venía de una familia de clase baja, sin muchos recursos, sin estudios universitarios, ni siquiera había terminado sus estudios secundarios. Mi mamá, que trabajó en la misma fábrica durante toda su vida, a veces 8, a veces 10, a veces 12 horas al día, de lunes a sábado, es la persona más creativa que yo conozco. Y mi mamá me enseñó que sea como sea, tenemos que hacer que funcione. Esto es algo que es la columna vertebral de absolutamente todo lo que hago. Sea lo que sea, en lo que yo me ponga a hacer, tengo que hacer que funcione. Y mi mamá era la reina de tenemos que hacer que funcione en el barrio de lo atamos todo con alambre. ¿Conocen la expresión lo atamos con alambre? Bastante conocida, ¿no? Es una expresión que se usa hace décadas acá en Argentina y también en el Río de la Plata. Es una expresión bastante literal que viene de cuando algo se rompe, cuando algo se quiebra, lo podemos resolver con un alambre bueno, bonito, barato, generalmente accesible para todos. Lo atamos con alambre significa, lo resolvemos de una forma precaria pero eficaz con algo que tenemos a mano. Y eso es básicamente el paisaje de mi barrio. Mi barrio con paredes sin revocar, mi barrio lleno de cables, en mi casa donde si enchufás la estufa y la plancha al mismo tiempo, cortocircuito al toque. Mi mamá todo lo soluciona de alguna forma u otra con alambre o con lo que sea, ¿no? Mi mamá se rompe la cadena del baño, le ponemos un pedacito de alambre. Se sale la almohadilla del sillón, le ponemos un poquito de alambre. La puerta no termina de cerrar, un poco de alambre también. Y yo sé que no es la forma más prolija, pero es una forma creativa y una forma que al final del día nos resuelve un montón. Imagínense yo viniendo de este universo con mi mamá, con mi barrio a cuestas, cuando llegué a los 17 años a Capital Federal a estudiar diseño de indumentaria. Me encontré con otro mundo, con otra gente. Todo era mucho más parecido a lo que yo estaba acostumbrada a ver en las revistas y en la televisión, en las películas. Todo me parecía tan glamoroso, tan excéntrico. Empecé a trabajar en los backstage como pasante y me encantó, pero nada de eso se parecía a mí. Y ahora voy a pasar a contarles una historia. Esta es una historia que me encanta contarla porque define un montón, es un antes y un después en lo que yo elegí hacer en mi vida y en cómo lo llevo a cabo. Y también es una historia que cuento mucho porque soy un poco rencoroso. Cuando tenía 16, 17 años y empecé a estudiar diseño, estaba trabajando en un prototipo que se iba a presentar en un desfile al día siguiente. Mi primer desfile, yo estaba súper entusiasmada, se iba a presentar en un hotel muy importante. Y unas horas antes, la noche anterior, la profesora se acerca a mí a corregirme y me dice, ¿qué es esto? Es un desastre. Es un desastre. No. Le agarré una rabieta que no la podía bajar de ahí. No, que tenés que empezar de cero.
Yo obviamente, como Mabel me había enseñado, podemos resolverlo de alguna manera, si lo doy vuelta, si lo arreglo un poco, si saco esto. No, hay que empezar de cero, esto no sirve. Lo sacó del maniquí, lo puso en una bolsa de consorcio y lo tiró. Obviamente que a mí en ese momento se me rompió el corazón. Yo en ese momento no lloré, lloré más tarde. Pero en ese momento se me pasó por la cabeza la plata de mi mamá que no le sobraba para hacer ese prototipo. Se me pasó todo el tiempo y las horas que yo me había estado esforzando, tratando de hacerlo, y que no tuviera opción de funcionar, simplemente me había roto el corazón. Esa noche volví a mi casa con la bolsa de consorcio puesta, en el bondi, con la cara en el vidrio, porque ante todo era una adolescente dramática pensando que era un videoclip. Y cuando llegué a la parada y estaba mi mamá esperándome en su 128, vio bajar a su hija con los ojos llorosos y la bolsa de consorcio. Me preguntó qué había pasado y le conté. Y ella obviamente me preguntó, che, ¿y no había forma de hacerlo funcionar? No, mami, esta gente no entiende nuestro contexto, no entiende esta visión. Y me quedé en mi casa con mi prototipo y me costó mucho entender que yo no era en ese momento algo que ellos consideraran moda, algo que ellos consideraran bello. Me quedé pensando, ¿por qué es tan mal el desastre? En mi barrio la verdad es que no teníamos muchas opciones. La verdad que todo costaba un montón y no había una forma más linda o más prolija o mejor de hacer las cosas. Había, lo hacemos funcionar o no lo hacemos funcionar. Y para mí la belleza en el diseño está en eso, en a pesar de todo hacerlo funcionar. No importa cómo, no importa si era con pedacitos de tela que encontrábamos con mi mamá que dejaban las fábricas aledañas hasta que los cosíamos y hacíamos 1 metro para trabajar. No importaba si era el suéter que me tejía mi abuela con los pedacitos de lana que le quedaban, que estaba todo desprolijo, lleno de colores, parecía el arco iris, y yo me lo tenía que poner igual. Para mí eso era la belleza. Pero bueno, finalmente de esto lo que aprendí es que no quiero que nadie pueda determinar si lo que yo hago es lindo o es feo. Y si me lo dicen, bueno, está perfecto, se pueden acercar, les puede gustar o no les puede gustar, pero a mí eso no me define. La moda no es neutral. La moda depende de la mirada de quien esté observando, depende de tu contexto, depende de tu historia. Finalmente en ese momento yo creo que ellos no lo entendieron, mi profesora en ese momento no lo entendió. Por suerte para mí, años más tarde, un grupo de jóvenes artistas que venían de contextos similares a los míos, cuyas mamás también muchas veces lo ataban con alambre, lograron entenderlo. Gracias a esto, mi marca fue exitosa, gracias a la mirada de otras personas, gracias a no quedarme con esa mirada. Y ahora sé que no todos diseñamos desde el mismo lugar, no todos empezamos desde el mismo lugar, no todos tenemos las mismas herramientas. Y algo que me parece importante decirles más a los jóvenes estudiantes, no todos llegamos al mismo tiempo. Y también me parece que hoy día como comunicadora, la mayor idea y en la que trabajo siempre, es no dejarnos influir por los que nos dicen que está bien, que está mal, porque hoy día es muy fácil opinar a través de las redes sociales y decir, no, eso es horrible, pero estamos limitando sueños cuando no ampliamos nuestra mirada. Y muchas veces, la mayoría de las veces, entre tantas culturas y tantas identidades que hay en el mundo, quizás lo mejor es poder abrirse a algo más y entender que a veces lo que atamos con alambre también es bello. Muchas gracias.